La tercera exposición, el doctor Ignacio Mondragón, que es staff de electrofisiología en el Instituto Cardiovascular, nos va a hablar acerca de la fibrilación auricular en la insuficiencia cardíaca. Esto es para adelante, ¿no? Bueno, buenos días a todos. Espero que estén pasando un hermoso día con nosotros. Les agradecemos una vez más la presencia. Mi nombre es Ignacio Mondragón. Con gusto voy a hablar con ustedes unos minutitos, sobre la vinculación de insuficiencia cardíaca con fibrilación auricular. Por supuesto que no tengo conflicto de interés, salvo que soy electrofisiólogo, así que me gusta lo que hago. Lo que voy a decir a continuación, tengan esto presente para tomarlo como ustedes lo deseen. Puntos a tratar en la siguiente charla: la relación fisiopatológica entre insuficiencia cardíaca y la fibrilación auricular. ¿Cuál es, creemos, la mejor estrategia para abordarla? Y sobre todo, ¿cómo y a quién? Desde hace muchísimos años que la medicina basada en la evidencia nos indica que hay un vínculo, una asociación muy frecuente entre insuficiencia cardíaca y fibrilación auricular. Eso ya lo marcaba el estudio Framingham desde mediados del siglo anterior. Como mecanismo fisiopatológico sabemos que tenemos dos formas de impacto de la arritmia en el corazón. Una es la taquicardiomopatía pura, en donde se describe un cambio genómico, a su vez en expresión de canales, producto del aumento de la frecuencia cardíaca, que llevan a un deterioro de la función de la misma. Y esto puede llevar, en principio, semanas, tanto su producción como su reversión. Como les mencioné, también hay otros mecanismos fisiopatológicos que tengan que ver con qué viene primero, si el huevo o la gallina. Bueno, a veces puede ser que primero venga la insuficiencia cardíaca, con aumento de las presiones de lleno, dilatación de la aurícula izquierda, enfermedad del músculo auricular por distintas condiciones, valvulopatías, y ahí se desencadena la fibrilación auricular. Esta es una de las primeras evidencias que tenemos en donde claramente, una vez que se inicia la fibrilación auricular, podemos ver que los volúmenes de fin de diástole y sístole se van incrementando y que la función cardíaca va empeorando a medida que pasan los días con fibrilación auricular. Y se cree que también, o sea, tenemos entendido que cuando el corazón va rápido e irregular no es algo que le beneficie mucho. Pero también hay estudios y también creemos que la irregularidad sola puede llevar la insuficiencia cardíaca. Este estudio es un estudio pequeño, llamaba APAF-CRT, en donde los pacientes eran randomizados a control estricto de la frecuencia cardíaca versus implante de un resincronizador cardíaco, resincronizador habitual por seno coronario, y ablación del nódulo AB. Y a pesar de que los pacientes estuviesen bien controlados su frecuencia cardíaca, en la rama de invasión en ablación más el implante de un resincronizador cardíaco mostró una reducción de las internaciones por insuficiencia cardíaca. Entonces, hasta el 2017 teníamos un paradigma en donde la ablación de fibrilación auricular tenía como una situación secundaria o de último recurso, 2A con nivel de evidencia B. Hasta que finalmente en 2018 llegó uno de los primeros bombazos en la medicina basada en la evidencia, que fue el Kasteleyev. Por supuesto, un estudio que es divertido para debatir, en donde se randomizó pacientes con insuficiencia cardíaca en general avanzada, con una fracción de eyección del 25% alrededor, pacientes realmente comórbidos, con un predominio a la etiología isquémico-necrótica. Esto es lo que les quiero mostrar, lo que hablaba de la tabla 1 de los pacientes, y también con una carga rítmica muy alta. Fíjense que el tipo de fibrilación auricular, el más alto porcentaje era FA persistente. Y como pueden ver acá en los resultados, que el estudio a largo plazo empezó a separar las curvas y se vio que la ablación de fibrilación auricular era mejor en términos de internaciones por insuficiencia cardíaca y clase funcional en comparación con el tratamiento médico óptimo.
También la muerte por cualquier causa fue un poco mejor para la ablación. Y, por supuesto, individualmente, la internación por insuficiencia cardíaca. Vale la pena aclarar que el estudio, varias cosas. Primero, eran muy elegidos. De 3.000 pacientes, fueron 2.600 excluidos porque no tenían dispositivos. Eran pacientes con telemetría. 30% eran pacientes con resincronizador cardíaco. Y como sabemos, el ritmo sinusal en la terapia de resincronización es clave. Y por último, la estrategia recibida fue finalmente control del ritmo en la ablación versus control de frecuencia. Si bien el título del trabajo es ablación, también hay que saber leer entre líneas. Pero creo que esas 3 razones, en mi opinión, son las causantes del resultado que vimos en ese trabajo. No contentos con eso, ahora tenemos el estudio publicado y presentado en el Congreso Europeo en pacientes con insuficiencia cardíaca que iban a ir a trasplante cardíaco o en plan de trasplante cardíaco, en su mayoría electivos. La ablación de fibrilación auricular, les voy a mostrar, también fue beneficiosa. Fue un estudio randomizado, fue un estudio de un solo centro alemán, fue un estudio que no fue esponsoreado por la industria, sino que fue un estudio esponsoreado por el Estado y era un centro de alto volumen de trasplante cardíaco. Fueron 194 pacientes que fueron randomizados a estrategia de ablación 100 y 100 versus tratamiento médico, y fíjense que el compuesto de muerte por cualquier causa, asistencia ventricular y trasplante de urgencia fue mucho, pero mucho menor en la ablación. De nuevo, pocos pacientes, pero fíjense los resultados del punto combinado. Antes también déjenme aclarar que hubo cierto entrecruzamiento de las ramas, sobre todo los pacientes que eran tratamiento médico, una gran parte recibió ablación de todas formas, y se analizaron según intención a tratar. Muerte por cualquier causa también fue menor en el grupo de ablación versus tratamiento médico. Y fíjense las complicaciones, ¿no? Creo que un poco lo que resume lo que hablaba el doctor Oscar inicialmente es que hoy por hoy la ablación de fibrilación auricular es un procedimiento que ofrecemos con tranquilidad y con garantía por su seguridad. Las complicaciones, en el grupo de ablación, complicaciones 3 pacientes de la punción y un paciente de la punción también en el tratamiento médico, vinculado con que se cruzó de rama. Clave. ¿Qué pacientes fueron elegidos en este estudio? Pacientes clase funcional 2-3. Trasplante electivo. Baja capacidad funcional, pero clínicamente estables, ninguno urgente. De nuevo, 35% tenían CRT, y ya hablamos del efecto potenciador del control de ritmo en estos pacientes, y etiología no isquémica. En este caso, la mayoría eran no isquémicos necróticos. Por supuesto, en Alemania no hay Chagas, así que nos quedan los idiopáticos, eran muchos idiopáticos. Y una cosa más, eran en su mayoría FA paroxística, o sea, la carga rítmica disminuyó muchísimo, eran paroxísticos. Entonces, tenemos que saber seleccionar, tenemos que saber seleccionar, tenemos que saber seleccionar. ¿Por qué? Un mal seleccionador tiene resultados completamente opuestos. ¿Y qué nos dice la medicina basada en la evidencia en cuanto a quién seleccionar? Y ya les adelanto que es un score que es intuitivo. Este es el score ANREP del año pasado, si mal no recuerdo, en donde se le da un score por etiología, ancho del QRS, la dilatación de la aurícula izquierda y el comportamiento de la arritmia, si es paroxística o no. Y esto nos da una herramienta, en el consultorio de qué pacientes se benefician más con la ablación en pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada. Y esto es un score muy intuitivo porque les traigo esto, no les quiero mostrar con números, pero el doctor Maximiliano Massa, que es uno de los panelistas, hizo un trabajo sobre cómo le fue a los pacientes con insuficiencia cardíaca, fibrilación auricular, deterioro de la función cardíaca, y la población que fue a ablación fue muy parecida a esta, en definitiva. Pacientes
que seleccionados les fue bien. Como conclusiones, entonces, para continuar con la plenaria, la asociación entre fibrilación auricular e insuficiencia cardíaca es muy fuerte, es difícil, como siempre dicen en estas presentaciones, que es primero el huevo o la gallina. Para poder dilucidarlo, tenemos que tener herramientas para poder separar la paja del trigo y tenemos que entender que hay un poder muy importante en el control del ritmo cardíaco especialmente, tanto con la frecuencia cardíaca como la irregularidad. Y tener herramientas de elección creo que es la clave. Muchas gracias. Bueno, gracias, doctor Mondragón.